Ok. Seguimos entonces. Entonces hagamos unos problemas. Ok, dice este es el problema 2 que vamos a hacer, ¿verdad? Porque ya habíamos hecho el número 1. Problema número 2. Dice, en una casa entra el agua por un tubo de diámetro interior de 2.0 centímetros a una presión absoluta de 4.0 por 10 a la 5 pascales. Dice, un tubo de 1 centímetro de diámetro va al cuarto de baño del segundo piso. 5.0 metros arriba. Calcule la rapidez del flujo, la presión y el caudal en el cuarto de baño cuando la rapidez de entrada del flujo es de 1.5 metros por segundo. Ok, entonces como les he dicho, es conveniente siempre hacernos un diagrama, ¿verdad? Primero entender el concepto general, ¿verdad? Tenemos una casa y el agua llega a la casa por un diámetro o por un tubo de diámetro interior de 2 centímetros a una presión de 4 por 10 a la 5, o sea, 4 atmósferas. 4 por 10 a la 5 es más o menos, o sea, es 400.000 pascales, más o menos 4 atmósferas. Un tubo de 1 centímetro de diámetro va al cuarto de baño, o sea que la tubería pasa de 2 centímetros a 1 centímetro, ¿verdad? En una unión ahí se pone una unión y entonces se cambia el diámetro y mandamos el agua para arriba 5 metros. Entonces hay que calcular la rapidez del flujo, la presión y el caudal en el cuarto de baño cuando la rapidez de entrada del flujo es de 1.5 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, hacemos el dibujito para entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces dibujamos el perfil de la casa. Entonces decimos que aquí está la casa, ¿verdad? Digamos de color verde. Entonces tenemos el segundo piso. Por aquí. Aquí tenemos el segundo piso. Y entonces dice que el agua viene por una tubería de 2 centímetros. Entonces dice que viene por aquí en 2 centímetros y después entra a la casa, ¿verdad? Y entonces digamos que ahí ponemos un tapón y después la tubería pasa a un diámetro menor y sube 5 metros. Digamos que ese diámetro es menor, ¿verdad?
Entonces, ok, escribamos las condiciones. Entonces tenemos vamos a llamar, ¿verdad? Entonces, el punto 1 aquí y un punto 2, 5 metros arriba, ¿verdad? Entonces, el diámetro 1 es de 2 centímetros. Entonces, lo pasamos a sistema internacional para no tener problemas de unidades. Entonces, esto es 0.02 metros. La velocidad 1 dice que es 1.5 metros por segundo. La presión 1 es igual a 4.0 por 10 a la 5 pascales. Y entonces podemos calcular el área 1. Entonces el área 1, ¿por qué lo calculamos? Bueno, porque acuérdense que tenemos dos ecuaciones. La de continuidad, que me relaciona las áreas y las velocidades, y tenemos la Bernoulli, que me relaciona las presiones, velocidades y alturas, ¿verdad? Entonces, calculamos el área 1 como pi por r al cuadrado, que es 0.01 al cuadrado. Entonces, esto es igual a 3.14 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Y también podemos calcular el área 2, porque la ecuación de continuidad nos relaciona el área 1 con el área 2 y la velocidad 1 con la velocidad 2. Entonces tenemos que área 2 es pi por el radio, que es 0.005 al cuadrado. Entonces el área 2 es 7.85 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Ok, ¿cómo resolvemos los problemas? Bueno, planteamos qué ecuaciones tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos ecuación para este tipo de problemas, tenemos ecuación de continuidad. ¿Verdad? Que la ecuación de continuidad lo que me dice es que A1 por V1 es igual a A2 por V2, ¿verdad? Y Bernoulli. Bernoulli lo que me dice es que me relaciona las variables para cada uno de los puntos. Entonces me dice que P1 más ρ medios por la velocidad 1 al cuadrado más ρ g y1 es igual a P2 más ρ entre 2 por V2 al cuadrado más ρ g por Y2. Ok, y además, si queremos aplicar continuidad de Bernoulli, entonces tenemos que asumir primero que es un flujo incompresible, ¿verdad? Que en el caso del agua es cierto. O sea, densidad ρ igual constante. Segundo, la ecuación de continuidad es válida. Y tercero, el flujo
no viscoso. Y entonces podemos aplicar Bernoulli. Entonces, perfecto. Podemos aplicar, estamos asumiendo esas dos cosas, entonces podemos aplicar continuidad y podemos aplicar Bernoulli. Me están preguntando, la rapidez, la presión y el caudal en el cuarto de baño cuando la rapidez de entrada del flujo es de 1.5. O sea, lo que me están preguntando aquí es V2 es pregunta, P2 es pregunta y Q2 es pregunta. No, Q2 no es pregunta. Rapidez, presión. Ah, sí, caudal, sí, está bien. Bueno, entonces vemos que tenemos estas tres incógnitas y tenemos dos ecuaciones. Ok, entonces V2 la podemos encontrar, ¿verdad? Fácilmente. Porque tenemos A1, tenemos V1, tenemos A2, que ya la calculamos, y esta es la incógnita nuestra. Entonces, vayamos a resolver. Entonces, ponemos de la ecuación de continuidad, podemos encontrar V2. ¿Verdad? Entonces ponemos que V2 es igual a A1, V1 entre A2. Entonces sustituimos datos, todo está en Sistema Internacional de Unidades, entonces no hace falta poner las unidades en las ecuaciones, el que quiere las puede poner también, o sea, los dos métodos son válidos. Entonces tenemos A1, que es 3.14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, está bien, por V1, que es 1.5 metros por segundo, entre A2, que es 7.85 por 10 a la menos 5. Entonces, ustedes me revisan, ¿verdad? Pero a mí en la calculadora eso me dio, revisen el cálculo, esto me dio 6 metros por segundo. Y si quieren revisar las unidades para que vean que todo sale bien, A1 es metros cuadrados. 1.5 es metros por segundo. Y abajo es el área 2, que es metros cuadrados. Entonces se va a metros cuadrados con metros cuadrados y la unidad queda metros por segundo. Listo, ya encontramos la velocidad. Ahora me están pidiendo el caudal también. Entonces, con la velocidad 2 y el área 2 podemos calcular el caudal. Entonces el caudal, no le pongo número porque es el mismo, ¿verdad?
o la ecuación de continuidad, o sea, el caudal en 1 es igual al caudal en 2, pero lo voy a calcular con el área 2 y la velocidad 2. Entonces es el área 2 por la velocidad 2. Entonces esto es 7.85 por 10 a la menos 5. Eso está en metros cuadrados, entonces no hace falta ponerle el metro, ¿verdad? Por 6, que es la metros por segundo, la velocidad 2. Y esto da 4.71 por 10 a la menos 4. Ahora sí ponemos las unidades. ¿Cuáles son las unidades de caudal en el SI? Metros cúbicos por segundo. Y si quieren comprobar las unidades, entonces simplemente ponen, ¿verdad? Esto es en metros cuadrados y esto es en metros por segundo. Entonces esto es igual, metro cuadrado por metro, metro cúbico por segundo. Esto también lo podemos dar en litros por segundo, ¿verdad? Entonces podemos decir que el caudal es igual a 4.71 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo por 1000 litros, que es un metro cúbico. Entonces los metros cúbicos se van con los metros cúbicos y entonces esto queda 0.47 litros por segundo. Ahora tenemos que encontrar la presión absoluta en 2. Entonces usamos Bernoulli. Entonces ponemos para la presión usamos Bernoulli. Y entonces la presión en 2 es igual a la presión en 1 más rho medios, velocidad 1 al cuadrado, menos la velocidad 2 al cuadrado, la pasé para acá para restar, menos, asumimos la referencia del tubo entrado como 0, ¿verdad? Entonces aquí se nos olvidó poner, ¿verdad? Y1 igual 0 y aquí ponemos Y2. Ok, entonces aquí, esta altura que tenemos aquí es Y2. Entonces seguimos aquí con Bernoulli. Menos rho G Y2, porque Y1 es igual a 0. Entonces sustituimos todos los datos. P1 que es 4.0 por 10 a la 5 pascales. No lo ponemos porque estamos en el Sistema Internacional de Unidades. Más 1000 que es la densidad del agua, kilogramos por metro cúbico. Entre 2 por 1.5 que es la velocidad 1 al cuadrado, menos 6 al cuadrado, menos 1000, que es la densidad del agua, en Sistema Internacional, kilogramos por metro cúbico, por 9.8, que es G, en el Sistema Internacional, por 5 metros. Entonces me revisan los cálculos, pero entonces a mí me dio P2
igual a 334.125 pascales. Ok, y siendo que la presión atmosférica P0 es igual a 101.325 pascales. Entonces, esto implica que la presión 2, o la presión en el cuarto, la presión 2, ¿verdad? Está entre 3 y 4 la presión atmosférica. Entonces, 3 veces la presión atmosférica es 103.000 kilopascales. Es menor o igual que la presión 2. Y la presión 2 o en el cuarto es menor o igual que 4 veces la presión atmosférica es 404 kilopascales. Entonces podemos darle en referencia a la presión atmosférica así como lo estamos haciendo, ¿verdad? Y vean qué interesante, cuando cerramos, al cerrar la válvula del baño, entonces tenemos que la velocidad 2 es igual a 0 y a la vez es igual a la velocidad 1. Digamos que toda la casa está cerrada. Entonces la presión 2 va a ser igual a 4 por 10 a la 5 más 0, porque las dos velocidades son 0, menos 49.000, que es ρGH. Y entonces esto es igual a 351.000 pascales, que es mayor que la presión 2, ¿verdad? Como es lógico, ¿verdad? Uno cierra la presión, uno cierra la válvula, entonces sube la presión. Ok, ¿alguna pregunta? Profesor, Perdón, una duda que me dígame, quedó desde la clase anterior. dígame. Para Bernoulli, Bernoulli, sí, bueno, asumimos que el fluido no es viscoso, correcto. ¿verdad? En el caso que lo fuera, se utiliza otra fórmula o algún coeficiente de ajuste. Se utiliza un coeficiente de ajuste y tiene que esperarse hasta termofluidos, que es donde resolvemos ese caso. Cuando tomamos en cuenta ya los cambios en la densidad y entonces se resuelven los problemas ya más exactos. Sí, Ok. Gracias, profe. hay unos factores de corrección y se usan unas tablas de datos termodinámicos y entonces ya todos los cálculos se vuelven muy exactos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Chelsea, ¿se está durmiendo Chelsea? No, profe, no. Bueno, Kevin. Todo claro, profe. Ok. Profe, yo tengo una duda, sí. Sí, dígame. Sí, es que no me quedó muy claro el paso siguiente que usted hizo después de ponerlo de la presión 2, el resultado de la presión 2.
¿Quién es el que me está hablando? Es que no me dice este programa, sí que es malo. Soy yo, Mauro. Mauro. Ujú. Mauro. ¿Dónde está Mauro? Ah, Mauro, ok, Mauro. Sí, pura vida. A ver, ¿cuál es el paso que no me Todavía. entendés aquí? Bueno, usted pone que la presión atmosférica, pone el valor de la presión atmosférica y después como que la presión 2 y pone un igual y 3,4, Ajá, eso ajá. como que ahí me perdí. Ok, Ajá, vea, Mauro. La presión 2 dio 334.125, ¿verdad? sí, correcto. Entonces usted rápidamente ve que la presión 2 está entre 3 y 4 la presión atmosférica, Ajá, ¿verdad? Entonces, 3 veces correcto. la presión atmosférica es 103 kilopascales. Es menor o igual que la presión 2, que es la exacta, 334.000, que a la vez es menor que 4 veces la presión atmosférica, que es 404 kilopascales. ¿De acuerdo? Es simplemente una comparación. Es como decir, la presión 2 está entre 3 veces la atmosférica y 4 veces la atmosférica. Está ahí en medio. Ok, profe, entendido. Muchas gracias. Ok, pura vida. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces pasemos a otro problema. Dice, problema 3. Profe, así más o menos es como se tienen que hacer los exámenes, como usted está escribiendo y resolviendo esos problemas ahí. Ah, claro, lo que pasa es que tiene que explicarlo todo muy bien, ¿verdad? Yo las explicaciones las doy orales. Usted tiene que explicarlas. Usted tiene que Sí, lo entiendo escribirlas. ahí. ¿Me explico, Mónica? Sí, sí, sí. Ok. Entonces dice, la figura muestra un tanque de gasolina con área transversal a 1. Lleno hasta una altura H. El espacio arriba de la gasolina tiene aire a una presión, digamos, la vamos a llamar P del aire, PA. Y la gasolina sale por un tubo corto de área A2. Ya voy, Luis Fernando. Ubicado en la parte inferior del tanque. Dice, deduzca expresiones para la rapidez del flujo en el tubo y el caudal. Dígame, Luis Fernando, ¿en qué le puedo servir? Profe, una consulta. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, que el fluido sube en segundo piso. El fluido siempre tiene que llevar una presión positiva, o sea, mayor a la atmosférica, como para que salga por la llave. Si es negativa, no sale. Exactamente. Si es negativa, la presión atmosférica es mayor y entonces la presión atmosférica se mete al tubo y empuja el agua para atrás. Por eso precisamente fue que hice esta comparación. ¿La ven? Que la presión No. estaba entre 3 veces y 4 veces la presión atmosférica. Si no, el agua no sube. Porque cuando usted abre la válvula en el baño, usted está abriendo la válvula hacia la presión atmosférica también. ¿Verdad? Usted está conectando el aire con, con la llavecita. Entonces el aire tiende a entrar por la llave, pero no puede entrar porque el fluido lo empuja, porque tiene mayor presión. Si no fuera así, el agua no sale. Se mete el Listo, aire. pues gracias. Ok. Por eso usted ha visto que cuando se va el agua, las tuberías se llenan de aire. Usted ha visto, y cuando vuelve el agua, usted empieza a abrir las válvulas y sale un montón de aire. ¿Verdad? Porque se llenó la tubería de aire.
porque la presión no había agua, entonces era una presión negativa, una presión manométrica negativa, y entonces el aire, la presión atmosférica metía el aire a la tubería. Entonces, cuando usted vuelve el agua y empieza a abrir llaves, usted oye, ¿verdad? Y golpes por todo lado, porque es el aire comprimiéndose, porque viene el agua detrás que la está comprimiendo. ¿Ok? Bueno, ya puede bajar la mano, Luis Fernando. O si tiene otra pregunta, con mucho gusto. Bueno, ok, sigamos entonces, ¿verdad? Entonces vamos a resolver un tanque en una gasolinera. Entonces, vamos a hacer un esquema, como siempre, ¿verdad? Que nos ayude a pensar cómo resolver el problema, ¿verdad? Entonces, empezamos con eso, haciendo el esquema. Entonces, aquí tenemos el tanque. ¿Verdad? Tenemos un tubo por el que sale la gasolina. Aquí en el fondo, ¿verdad? Tenemos un tubo. Ahí está el tubito nuestro. Entonces, dice que está lleno de gasolina. Entonces aquí vamos a... La gasolina es media amarilla o anaranjada, ¿verdad? Entonces vamos a dibujarla así. Entonces aquí está la gasolina. Y la gasolina sale por aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar como referencia, ¿verdad? Aquí vamos a decir que este es el punto 1. Entonces vamos a tomar aquí el punto 1, la superficie. Entonces aquí tenemos el área 1, ¿verdad? Y aquí tenemos una presión, que es la presión de aire. ¿Verdad? Aquí está, nos la da el enunciado, presión de aire. Entonces llena hasta una altura H. Entonces tenemos una altura H. Entonces vamos a dibujar nuestra altura, ¿verdad? Lleno, dice hasta una altura H, o sea que H está medida desde el fondo del tanque. Entonces esta es H. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener el punto 2 a la salida, o sea, vamos a dibujar aquí el puntico negro. Este punto va a ser el punto 2 nuestro. Ok, y aquí afuera del tanque tenemos P0. O sea, la presión atmosférica. Ok, entonces, para poder resolverlo, vamos a tener que escribir lo que asumimos, ¿verdad? Asumimos, entonces, primero, fluido incompresible, lo cual es bien cierto también para la gasolina. O sea, ρ igual constante. Ρ igual constante. Y aplica la ecuación de continuidad. Segundo, el fluido no viscoso. O sea, las fuerzas de fricción internas son despreciables y aplica Bernoulli. Tercero,
como A1. Como A1 es mucho mayor que A2, entonces podemos asumir que V1, que la velocidad 1 es 0. Y 4, la referencia la asumimos en el punto 2. O sea, podemos escribir Y2 igual a 0. Entonces esas son las suposiciones que hacemos, ¿verdad? Y la suposición de que A1 es mayor que A2 no es una suposición, es cierto. Entonces, abajo donde está saliendo la gasolina a una cierta velocidad, ¿verdad? La velocidad en 1, en un cierto DT, la podemos considerar que es 0. O sea, el nivel va bajando muy despacio. ¿Por qué? Porque la salida es muy pequeña. Entonces la velocidad podemos asumirla bastante cercana a 0. ¿Ok? La velocidad será 0.001 metros por segundo, ¿verdad? Entonces es 0. O sea, despreciable. Ok, entonces apliquemos Bernoulli entre los puntos 1 y 2. Entonces, para resolver, aplicamos Bernoulli entre los puntos 1 y 2. ¿Verdad? Entonces podemos escribir, vamos a ver. En 1 tenemos entonces esto implica que la presión A del aire más ρ medios por V1 al cuadrado más ρ GH, ¿verdad? Es igual a la presión en 2. ¿Cuál es la presión en 2? La presión atmosférica. P0 más ρ medios de V2 al cuadrado más ρ G por 0. Entonces, de una vez, este término se hace 0. Este término no lo conocemos y es el que nos están preguntando. O sea, la rapidez, deduzca la rapidez del flujo y del caudal. Con la velocidad podemos establecer el caudal, ¿ok? Entonces, la presión de aire nos la dan. ¿Verdad? Entonces, esta la tenemos. La V1 estamos asumiendo con una buena suposición que es 0. Entonces, este término se hace 0. Y este término, los tres términos los tenemos porque los da el problema, ¿verdad? Rho de la gasolina, G y H. Entonces, este lo tenemos. Entonces, de aquí podemos reducir la ecuación y encontrar V2. ¿Ok? Entonces, empezamos a agrupar. Entonces decimos,
que PA menos P0, ¿verdad? Más rho GH es igual a rho medios por V2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, V2 al cuadrado es igual a 2 por P del aire menos P0 más 2 por rho G H, ¿verdad? Este 2 lo estoy multiplicando allá, lo paso a multiplicar allá. Todo entre rho. Entonces esto queda 2 P aire menos P0 entre rho más 2G H. Las rho se van. Y entonces puedo encontrar V2 como la raíz de todo eso, ¿ok? O sea, 2 P aire menos P0 entre rho más 2GH, raíz de todo esto. Y vean qué interesante. Bueno, esta es la ecuación general, ¿verdad? Y entonces de aquí ya podemos encontrar el caudal. Entonces el caudal es igual al área 2 del punto 2 por la velocidad 2 que acabamos de encontrar. Y entonces ya lo tenemos. Ahora bien, si el tanque fuera abierto a la atmósfera, ¿verdad? Si no fuera un tanque cerrado, solo que no puede ser abierto porque se evapora la gasolina, ¿verdad? Entonces, por eso es que tiene que ser cerrado. Entonces, si el tanque fuera abierto a la atmósfera, entonces esto implicaría que la presión A es igual a la presión atmosférica, ¿verdad? Y entonces la velocidad 2 sería PA menos P0, o sea, P0 menos P0, 0, sería 2G H raíz de todo esto. ¿Ven? Entonces solo caería, la velocidad estaría determinada solo por la columna de combustible. Mientras que cuando es un tanque cerrado y presurizado, entonces la velocidad va a ser mayor que esta velocidad. ¿Ok? ¿Cuánto mayor? Bueno, depende de cuánto sea PA mayor que P0. ¿Ok? Ven qué interesante. Y ven cómo el modelo que hemos desarrollado para predecir el comportamiento de los fluidos nos dan resultados que cuando los medimos en la práctica, las velocidades y los caudales salen muy, muy bien aproximados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Kevin, Ninguna, profe. Luis Fernando. Lo veo un poco pensativo, Luis Fernando. No, profe, lo que me pongo a pensar es en la práctica, digamos, en la realidad en un tanque de gasolina. Ajá. Si es cerrado, entonces tendrían que tener como compresores de aire, metiéndole aire constante, ¿No? porque al bajar el nivel de gasolina no puede perder presión. Ah, pero es que usted siempre tiene que tener el tanque presurizado. O sea, la presión dentro del tanque es mayor que la presión atmosférica. Entonces, cuando usted empieza a llenar, a cargar gasolina, ¿verdad? Usted con la bomba del tanque cisterna, usted empieza a elevar el nivel, a elevar el nivel, a elevar el nivel, y entonces usted empieza a aumentar la presión porque empieza a comprimir el aire. Entonces la gasolina siempre va a estar comprimida, o sea, perdón, el aire siempre va a estar comprimido
y entonces la presión va a ser mayor que la atmosférica. Entonces le va a usted dar más velocidad a la gasolina para llenar los tanques. ¿Lo ve? Ok, ok. En las Entiendo. gasolineras, Gracias. solo en el campo hay muchas gasolineras que tienen este tipo de tanque, pero ahora se han ido cambiando, ¿verdad? Y entonces lo que ponen es una bomba de gasolina. Entonces los dispensadores de gasolina están pegados a una bomba general y entonces usted simplemente al apretar la manigueta abre la válvula y entonces la gasolina sale. ¿Verdad? Ok, listo. Gracias. Ok, pura vida. Pero aún así, fíjense que los tanques siguen siendo cubiertos, ¿verdad? O sea, ahora son subterráneos, tienen bomba, pero siguen siendo cubiertos, ¿verdad? Porque si usted abre el tanque, la gasolina se le va a la atmósfera y usted pierde el montón de plata. ¿Ok? Porque es muy volátil. Ok. Mónica, ¿alguna pregunta? No, profe, todo bien hasta el momento. Bueno, muy bien. Anthony, No, profe, todo claro. bueno, entonces vamos a grabar y vamos a hacer el recreo para dar inicio a la última clase. Nos vemos. Les aviso por WhatsApp.